Cordial saludo, chicas. Vamos entonces al plan B, a darle resolución al tema de hoy, que eran los comités, dada la imposibilidad pues que tuvieron algunas o que tuvieron todas para subir los videos y hacer la exposición. Entonces vamos a darle inicio al tema de los comités que apoyan e interactúan con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. En la clase del sábado anterior, de este sábado pasado, vimos la introducción, entonces les comentaba que teníamos varios comités, teníamos el comité de convivencia o acoso laboral, teníamos el comité de investigación de accidentes, el comité paritario de seguridad y salud en el trabajo, el comité de seguridad vial y el comité de emergencias. Entonces vamos a empezar hablando de cada uno, al menos como los temas más relevantes, y sin embargo en el módulo de lecciones a cada una, ahí se puso el nombre de la resolución o el marco normativo que la reglamenta para que por favor vayan y le den lectura y así complementen como lo que veamos. Vamos a empezar con el comité de emergencia de convivencia laboral. En el comité de convivencia laboral se da por exigencia de la ley 1010 del 2006, que es la ley de acoso laboral, donde nos dice que los empleadores deberán buscar los mecanismos para enfrentar el acoso laboral. Posteriormente viene la resolución 652 del 2012 y la resolución 1356 del mismo año, donde establecen y le dan cumplimiento a las exigencias de la ley 1010 y a lo que había y a todo el desarrollo en el manejo del riesgo frente al acoso que establece la ley. Bueno, el comité de convivencia busca es que haya un buen ambiente laboral dentro de las organizaciones, que las relaciones entre los trabajadores y entre los superiores y los subalternos se pueda respaldar bajo la integridad y el respeto de sus colaboradores. ¿Quiénes lo conforman? Entonces, está conformado de acuerdo al número de trabajadores. Las empresas con menos de 20 trabajadores deberán nombrar un representante de los empleadores y un representante de los trabajadores. Empleadores parte administrativa y empleadores parte administrativa. Pero empresas de más de 20 tendrán que elegir 2 representantes, tanto del empleador como de la parte operativa. Los representantes del empleador los pueden designar directamente y en cambio los representantes de los trabajadores deben ser elegidos por votación. O sea que se debe hacer todo el proceso, hacer presentar unos candidatos y hacer unas elecciones cerradas, y el que saque por mayor voto serán los representantes y sus respectivos suplentes. Todo eso aplica para las empresas públicas y privadas. Lo ideal es que las personas que se postulen para conformar el comité de convivencia sean personas que tengan liderazgo, que sean personas que tengan comunicación asertiva, que sean capaces de relacionarse de manera fácil, de llegarle fácil a las personas y que tengan facilidades para resolver los conflictos. Ese comité se debe reunir cada 3 meses y claro que extraordinariamente cuando se necesite, como por ejemplo extraordinariamente cuando se presenta una contingencia puntual, cuando de pronto hay una situación de crisis al interior de la empresa que lo amerite, entonces sería extra programada la reunión. ¿Quiénes no pueden hacer parte del comité laboral?
aquellos que hayan formulado una queja de acoso laboral o que hayan sido víctimas durante los 6 meses anteriores a la conformación del comité. El periodo de este comité es de 2 años, a cabo del cual se deben volver a hacer elecciones y se debe volver a hacer nuevo nombramiento de los miembros del comité. Cada que se actualice el comité, se debe hacerle comunicación oficial de los nuevos representantes. Dentro de sus funciones está recibir, analizar y dar trámite a las quejas que se presenten sobre situaciones de acoso. Debe escuchar a las dos partes involucradas de manera individual. Esa escucha debe ser en un lugar calmado, asequible, que permita que las partes puedan expresar sus controversias. Debe establecerse como unas alternativas de solución o plan de mejora. Se le debe hacer seguimiento como a esas medidas, se le debe comunicar a la alta dirección cuando esto no se logre, lo que pasó, las acciones que se implementaron y que no se lograron, y se le debe decir a la parte que en caso de que esto no funcione, no funcione, no mejore, él tiene toda la posibilidad de acudir al Ministerio de Trabajo y la Protección Social. Y el comité debe realizar unos informes trimestrales y anuales con los resultados de la gestión, indicando cuántas quejas llegaron, cuántas se gestionaron, cuántas se solucionaron, qué reclamos, qué estudios se hicieron, qué intervenciones. Pues el comité debe tener un espacio físico agradable, pues al menos cómodo, que facilite las reuniones y la atención de las personas que acudan al comité. Y todo el comité debe recibir capacitación sobre el tema del acoso laboral, sobre comunicación, trabajo en equipo y resolución de conflictos. Cuando una empresa tiene varios centros de trabajo, no se requiere varios comités. Con uno solo que haya, lo importante es que se haya como representantes de esas regiones en el comité de convivencia o que haya buena comunicación con esas personas, con el resto de la organización. Listo. Este es el tema del comité. Vamos a hablar del comité de convivencia. Ahora les voy a hablar del Comité Paritario de Salud Ocupacional, o COPAS. Los comités paritarios de salud ocupacional están reglamentados en la resolución 23, en el 1016, en el 1295 y el 614. Algunos dicen que la resolución 1016 del 89 ya fue derogada, pero se las dejo ahí porque es muy fácil para la consulta y para poder entender el apoyo y la interacción del comité con el resto de actividades. Bueno, entonces el comité es un organismo que funciona como mediador entre los trabajadores y los directivos y que también ayuda y promueve las actividades de salud ocupacional dentro de la organización. Dentro de sus obligaciones está el empleador debe permitir que se conforme el comité, designar sus representantes, proporcionar los medios y adoptar las medidas que estos recomienden, y los trabajadores deben elegir sus representantes al COPASO, informarles sobre los riesgos al COPASO y cumplir las normas, reglamentos e instrucciones que se establezcan. Como funciones principales está proponer medidas y desarrollar actividades que mantengan y procuren la salud y la seguridad en los ambientes de trabajo, participar en las actividades de capacitación, colaborar cuando el ministerio o las ARL vayan a hacer una visita a la empresa y requieran hacer un seguimiento, vigilar que las actividades de salud ocupacional o seguridad y salud en el trabajo hoy se realicen en el interior de la empresa. Estas
Además, deben colaborar en el análisis de investigación de accidentes, evaluar el cumplimiento de las actividades en seguridad y salud en el trabajo y visitar periódicamente los lugares de trabajo. También deben estudiar y considerar las propuestas que presenten los trabajadores y revisar los planes de capacitación. Deben elegir su secretario y deben mantener un archivo organizado de las actas de reunión y de las intervenciones y actividades que ellos apoyen. El presidente, ese comité debe tener un presidente, el presidente lo elige el empleador y la función principal del presidente es coordinar la marcha del comité, presidir y orientar las reuniones, notificar por escrito las reuniones, definir el sitio y transmitir a la empresa las recomendaciones. Las funciones del secretario es elaborar las actas, verificar la asistencia de los miembros y llevar el archivo de las actividades realizadas por el comité. El comité es un organismo que es mediador entre los trabajadores y la administración, como ya se los había dicho. Debe tener muy buena comunicación formal e informal, en doble vía, individual y grupal, horizontal y vertical, y lo ideal es que responda a las necesidades que tengan los trabajadores. El registro del comité, pues el comité ya no se registra ante el Ministerio de Trabajo, pero el comité sí tiene que tener un acta de constitución y la carta de constitución y la carta donde se nombra el presidente y el secretario. Debe haber un acta de elección de los funcionarios y debe haber el acta de las votaciones o de escrutinio. Deben quedar esas evidencias. Hoy en día no se pide pues que estén registrados ante el Ministerio de Trabajo, pero ante una visita a una de las entidades de vigilancia y control les van a pedir el acta de constitución, el acta de reunión, el acta de nombramiento y oficialización y de pronto hasta el acta de escrutinio se las pueden pedir. ¿Listo? Ese comité, como les decía, debe realizar inspecciones, debe realizar actividades de capacitación y promoción, debe participar en las investigaciones de los accidentes de trabajo, debe hacer vigilancia que se desarrollen todas las actividades de seguridad y salud en el trabajo y debe reunirse periódicamente. Listo, hemos terminado con el Comité Paritario de Salud Ocupacional. Vamos a hablar ahora de la investigación de los accidentes de trabajo. Entonces, igual debe existir el Comité de Investigación de Accidentes de Trabajo. Esto lo reglamenta la Resolución 1401 del 2017. Este comité, la investigación de los accidentes es un proceso donde se determinan y ordenan las causas del accidente, los hechos o las situaciones que favorecieron esa ocurrencia, con el objetivo de que se puedan tomar medidas de control y no se vuelva a presentar. Que este comité de investigación de accidentes debe investigar todos los accidentes y los incidentes, pero especialmente los accidentes graves y mortales deben investigarse en formato remitido por la ARL y deben socializarse a la ARL, deben remitirse en un término de 15 días a la ARL. ¿Qué obligaciones tienen los empleadores? Los empleadores están obligados a conformar el equipo de investigación, a investigar todos los accidentes e incidentes, a adoptar una metodología que identifique cómo se van a hacer las investigaciones y qué formatos se van a utilizar, a implementar esas medidas que salgan después de una investigación o que se planteen después de una investigación, a hacer las acciones correctivas, a proveer los recursos para que el comité funcione y pueda hacer sus investigaciones, a implementar el registro y el seguimiento de las mismas y a remitir, como les decía, a la ARL las investigaciones de los accidentes graves y mortales dentro de los 15 días. Cuando no se hace esto es objeto de sanción y multa para el empleador. La ARL tiene como obligación darle asesoría al empleador,
apoyarlo en la metodología que le sugiere la ARL, analizar las investigaciones que la empresa me envía, capacitar al empleador, participar en la investigación cuando el empleador o la ARL lo considere necesario, emitir conceptos técnicos de las investigaciones que remite el empleador y realizar seguimiento a esas medidas de control. Igualmente le debe notificar al Ministerio de Trabajo semestralmente el número o el estado de los accidentes graves y mortales por empleador. La metodología, la empresa puede utilizar una metodología que cualquier metodología pues que esté como planteada en la academia o preferiblemente la metodología que les sugiera la ARL a la que se encuentra afiliado, porque eso facilita la comunicación, la revisión y todo el seguimiento de los planes de mejora. Lo importante es que esa metodología garantice la identificación de las causas básicas y de las causas inmediatas e inmediatas. ¿Qué pasa con esos trabajadores que son por una temporal o que son trabajadores por prestación de servicios, que no tienen un contrato directamente con el empleador? El empleador también tiene que investigar esos accidentes de trabajo en equipo con la empresa temporal o con la cooperativa o con el trabajador independiente o con la empresa usuaria. Ese comité debe estar integrado por el jefe inmediato supervisor del trabajador que se accidenta, por un representante del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o el vigía, por el encargado del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y por la persona accidentada cuando se pueda. Si la empresa no tiene posibilidad o es muy pequeña y no tiene forma de conformar como este tipo de todo, que participen como todas estas áreas, deberá capacitar trabajadores que le puedan como garantizar el cumplimiento como del mismo. Adicionalmente, si el accidente es mortal o grave, debe ir investigado, la investigación debe ir firmada por un profesional que tenga licencia en salud ocupacional, puede ser propio o contratado, pero tendrá que ir firmado por esa persona. Ok, muchas gracias con respecto al tema de investigación. Vamos a hablar de el Comité de Seguridad Vial. Entonces, los comités de seguridad vial se crearon porque, dado que el gobierno se comprometió en el decenio por la movilidad segura, dado las muertes y el incremento de muertes por accidentes viales, entonces en convenios internacionales el gobierno nacional se comprometió a trabajar en el diseño de la movilidad segura. Dando cumplimiento como a eso, va bajando todas esas directrices y se crea la ley de hábitos y competencias seguras y posteriormente el decreto donde reglamenta los planes de seguridad vial y finalmente la resolución que establece cómo hacer la evaluación de los planes. Bueno, entonces toda empresa que tenga, contrate, administre, preste servicios o reciba los servicios de más de 10 vehículos, ya en toda empresa o organización pública o privada, que para cumplir sus fines misionales en desarrollo de las actividades, fabrique, ensamble, comercie, contrate, administre flotas de vehículos automóviles o no automóviles superiores a 10 unidades o administre personal conductor, debe diseñar el plan de seguridad vial.
Ese plan de seguridad vial está enfocado en 5 líneas o 5 pilares, ¿sí? Esos pilares están definidos, ya se los voy a mostrar dónde, acá, están definidos en esta, son estos 5 pilares, o sea, ese plan de seguridad vial debe cumplir con 5 pilares que son el fortalecimiento de la gestión interinstitucional, que acá se ve cómo la empresa va a fortalecer su gestión interna y interinstitucional, o sea, con otras instituciones que estén al lado o con las que interactúe para trabajar en la seguridad vial. El segundo pilar o línea es el comportamiento humano. Aquí se va a mirar todo lo que tiene que ver con el ser humano. Los hábitos, las competencias, el perfil, el historial del conductor, toda la parte del comportamiento, la selección de pruebas, toda esa parte se va a trabajar en este pilar. En el tercero se va a trabajar vehículos seguros y ahí tenemos todo el mantenimiento preventivo, correctivo, los seguros, la vida útil de los vehículos. En infraestructura segura se va a trabajar todo lo que tiene que ver con las vías, las carreteras, la seguridad afuera. Y en atención a víctimas, ¿cómo se va a manejar en caso de que se presente un accidente y ese accidente sea para la empresa un accidente de trabajo, pero para terceros es un accidente civil o un accidente de tránsito? Entonces, ¿cómo se va a manejar? Esos son los pilares que debe tener el plan de seguridad vial. Pero ese plan de seguridad vial establece que debe haber un comité de seguridad vial y que ese comité, entonces vamos a mirar acá, los criterios para la conformación del Comité Paritario de Salud. Entonces nos dice que ese comité debe estar conformado por lo siguiente. Entonces nos dice, el Comité de Seguridad Vial como mecanismo de coordinación entre todos los involucrados y cuyo objetivo será planificar, diseñar, implementar y medir las acciones para lograr los objetivos a favor de la seguridad vial. Debe haber un acta de constitución del comité, debe haber unos objetivos, ese comité de seguridad vial tiene que tener unos objetivos y esos objetivos tienen que ser coherentes con todo lo establecido en el plan estratégico de seguridad vial. Debe definir quiénes son los integrantes y esos integrantes deben ser elegidos por la dirección. Cuáles serán los roles y las funciones de cada uno de esos integrantes y cuáles serán las frecuencias de las reuniones. ¿Qué les van a pedir de esta parte? Que ese comité trabaje muy de la mano con el responsable de seguridad del plan estratégico de seguridad vial. Lo ideal es que las personas que pertenezcan al comité sea, por ejemplo, el jefe de mantenimiento de vehículos o el jefe de despachos o de compras si es una empresa donde se transporta mercancía, que estén los de, pues, como este comité va a interactuar con el de seguridad y salud en el trabajo, entonces puede que el de seguridad y salud en el trabajo no esté, pero podría estar uno de los integrantes del Comité Paritario de Salud Ocupacional y debe haber personas de la alta dirección que puedan tomar decisiones dentro de las situaciones que se presenten para el Comité de Seguridad Vial. Acá les dejo, pues la resolución les queda subida allá para que ustedes puedan consultar. Ahí dice cómo se va a evaluar y qué aspecto de cada uno se va a tener en cuenta. Listo. Y para finalizar ya, entonces vamos a hablar de lo que son los brigadas de emergencia. Entonces, las brigadas son un grupo que tiene como finalidad apoyar al empleador o a las empresas o a los organismos
frente a una contingencia que amerite un manejo específico frente a incendios o primeros auxilios. Esta resolución nos va a hablar de la formación, capacitación y entrenamiento que deben recibir esas brigadas en los sectores industriales, petroleros, energético, minero, portuario y similares. Bueno, entonces nos dice que la brigada es un grupo de empleados con una ocupación laboral que, de acuerdo a las actividades económicas de la empresa y según sus capacidades, tienen como responsabilidad realizar actividades preventivas y control de emergencias ante eventualidades de riesgo, siniestro o desastre dentro de una empresa, industria o establecimiento, y que tienen como objetivo primordial salvaguardar la vida, los bienes y el entorno de los mismos, actuando como los primeros respondientes en caso de una emergencia. Entonces tenemos brigadas contra incendio y brigadas de primeros auxilios y tenemos brigada de evacuación dentro del plan de emergencia. Cada brigada tiene un fin específico y lo que nos dicen en esta resolución es que esas brigadas deben recibir capacitación, deben recibir en qué temas, cuál es la intensidad y de acuerdo al tipo de actividad económica que tenga la empresa, porque no es lo mismo una brigada para una empresa, por ejemplo, donde tengamos un riesgo físico-químico alto, a una empresa donde el riesgo físico-químico sea mínimo. Entonces, habla sobre los temas que se deben capacitar, incluir en las capacitaciones de acuerdo a el tamaño de la empresa y las horas de capacitación que deben recibir por cada módulo. ¿Listo? Estas brigadas también deben recibir una dotación que la debe suministrar el empleador, el entrenamiento y la capacitación deben ser patrocinados por el empleador y el entrenamiento periódico también lo deben facilitar el empleador y debe ser dentro del horario de la empresa. Y también se debe establecer el empleador como cuáles serán los métodos de evaluación que tengan y de evaluación y entrenamiento que se definan pues de acuerdo a la necesidad de la industria. De estas brigadas, cada que se reúnan, igual debe haber un registro, debe haber un registro de las actividades de formación con ellos, y ese registro se debe recaudar o se debe compilar como anexo dentro del plan de emergencias. Listo. Bueno, niñas, yo creo que ya pues como a manera de introducción se plantea como el tema, cada una ya debe ir al marco que regula cada uno de los comités, estudiarlos a profundidad. La idea era que las compañeras expusieran este tema hoy, pero bueno, ya nos estamos adaptando a todo esto y vamos a aprovecharlo. Un abrazo y damos entonces por finalizada la clase. Espero que participen en el foro y atenderé dudas e inquietudes si quieren en el transcurso del día y ya nos seguimos comunicando.